Me llamo Leila Benamar, y crecí en una casa donde el silencio tenía más peso que las palabras. Mi padre era imán en la mezquita del barrio, un hombre de mirada firme y voz profunda, conocido por su devoción y disciplina. Mi madre, en cambio, era una sombra que se movía con suavidad entre la cocina y las oraciones. Siempre con un velo impecable, siempre en segundo plano, como si su existencia fuera un acto de obediencia constante. Desde niña aprendí que la fe se medía por el rigor, no por el amor. Cada madrugada el llamado a la oración atravesaba mi sueño como un trueno, y yo corría a lavarme con el agua fría del vudú antes de que el sol despertara. En casa, la palabra de mi padre era ley, cuestionarla era como ofender a Dios. Nunca imaginé que mi madre guardaba un secreto tan profundo, un fuego que ardía bajo aquella calma suya. Todo comenzó una tarde de invierno. El viento del desierto soplaba con fuerza, y yo limpiaba su habitación mientras ella reposaba en el hospital después de una operación. Quería dejarle su espacio impecable para cuando regresara. Moví la cama, barrí el polvo y noté una pequeña tabla suelta en el suelo. Al levantarla, vi una caja de madera, antigua, con un lazo deshecho. La curiosidad me venció. La abrí. Dentro había un libro con tapas gastadas y hojas amarillentas. En la portada, un nombre desconocido, la Santa Biblia. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mi corazón golpeaba fuerte. ¿Qué hacía un libro cristiano escondido bajo la cama de la esposa de un imán? Entre las páginas, encontré sobres cuidadosamente doblados. Eran cartas, escritas a alguien llamado Jesús. Las palabras parecían un susurro desesperado, una conversación secreta con un amigo invisible. Jesús, mi alma te busca entre las sombras, pero debo callar, porque aquí tu nombre no se pronuncia. Leí esa línea una y otra vez. Mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Mi madre? ¿Una creyente en Cristo? Era imposible. Y, sin embargo, algo en esas letras me conmovía. No era rebeldía lo que sentía en sus palabras, sino un amor silencioso, puro, doloroso. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro rezando, y me preguntaba a quién hablaba realmente cuando murmuraba sus oraciones. El hallazgo me desgarró por dentro. Parte de mí quería destruir esa caja, esconderla de nuevo, fingir que nunca la había visto. Pero otra parte, una parte que nunca antes había sentido, quería abrir esas páginas otra vez. No lo sabía aún, pero ese descubrimiento sería el principio del fin de mi mundo, y el inicio de otro que cambiaría mi alma para siempre. Mi infancia transcurrió entre los muros encalados de una casa que olía a incienso y a pan recién hecho. Vivíamos en Sfax, una ciudad tunecina junto al mar, donde el llamado del muezín se mezclaba con el rumor de las olas al amanecer. Desde pequeña supe que el honor de mi familia dependía de la pureza de nuestra fe. Mi padre, el imán de la mezquita central, era un hombre respetado y temido. Su voz, cuando recitaba el Corán, resonaba en las calles como un eco sagrado. Yo lo admiraba, aunque su mirada rara vez se detenía en mí. Era un hombre de convicciones firmes, de los que creen que la duda es una enfermedad del alma. Me enseñó a memorizar versos, a vestir con recato, a bajar la vista cuando pasaban los hombres. A veces, cuando olvidaba algún versículo, me corregía con un tono tan severo que el miedo se me quedaba pegado a la piel durante días. Mi madre era su opuesto. Tenía manos suaves y una paciencia infinita. Solía levantarse antes del amanecer para preparar el té con menta, y cuando el vapor llenaba la cocina, me sonreía como si en ese gesto quisiera darme un poco de paz. Nunca discutía, nunca levantaba la voz. A veces la encontraba mirando por la ventana, como si esperara algo que nunca llegaba. Recuerdo una noche en particular. Yo tenía 12 años y estaba enferma, con fiebre. Mi madre se sentó junto a mi cama y, en lugar de recitar las suras del Corán, murmuró algo distinto. No entendí bien las palabras, pero mencionó la palabra amor y después luz. Pensé que era una oración poética. Ahora sé que no lo era. La religión en mi casa no dejaba espacio para el misterio. Todo tenía una respuesta, un mandamiento, una frontera. Pero a veces, mientras ayudaba a mi madre a cocinar, ella me contaba historias de bondad, de mujeres que amaban sin esperar recompensa, de hombres que perdonaban sin exigir justicia. No usaba nombres sagrados, pero había algo distinto en su manera de hablar.
como si tratara de enseñarme que la fe podía tener rostro humano. Mi adolescencia fue un campo de batalla invisible. En la escuela, admiraba a mis compañeras que soñaban con estudiar en el extranjero. Yo, en cambio, tenía mi futuro trazado, un matrimonio arreglado y una vida discreta. Cuando le pedí a mi padre permiso para estudiar enfermería en la universidad, su silencio fue una sentencia. Pero fue mi madre quien lo convenció. Recuerdo que le dijo: una mujer que cuida vidas honra a Dios, incluso si lo hace fuera del hogar. Aquella frase cambió mi destino. Comencé mis estudios, y aunque la distancia entre mi mundo y el suyo seguía intacta, aprendí a observar, a escuchar, a hacer preguntas. Descubrí que la fe no siempre se entiende, que a veces solo se siente. Aún así, nunca sospeché nada de su secreto. Para mí, mi madre era simplemente una mujer de oración, resignada a su papel. Cuando regresaba a casa, la encontraba leyendo un pequeño cuaderno o escribiendo con su caligrafía fina. Yo pensaba que anotaba recetas o versos. Nunca imaginé que aquellas letras eran confesiones a un Dios que yo aún no conocía. Con el tiempo, su salud comenzó a debilitarse. Un cansancio sin causa, una tos persistente. Decía que era por el clima del invierno. Pero había algo más, una tristeza silenciosa que no sabía nombrar. Yo la acompañaba al hospital, le tomaba la presión, le hablaba de mis clases, de mis sueños. Ella solo me sonreía y me decía: Laila, nunca dejes de buscar la verdad, aunque todos te digan que ya la tienes. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Pero esas palabras, como una semilla escondida, comenzarían a germinar el día en que encontré aquella Biblia bajo su cama. Cuando mi madre fue hospitalizada por segunda vez, el aire en casa cambió. Mi padre seguía recitando el Corán con la misma autoridad, pero había algo quebrado en su voz. Mi madre apenas comía, y cuando yo le ofrecía té con hierbas, me tomaba la mano con una ternura que dolía. Dios te bendiga, hija mía, susurraba, pero lo decía de una forma diferente, como si hablara de un Dios que no conocía por miedo, sino por amor. Cada tarde, después de mis turnos en el hospital, iba a verla. A veces me pedía que leyera en voz alta fragmentos de poesía. Le gustaba un poema antiguo que hablaba de un jardín donde el alma encontraba descanso. Solo años después entendí que aquel poema no era musulmán, era un salmo. Un día, mientras la visitaba, una enfermera me dijo que ella solía pedir que le dejaran una hora sola antes del atardecer. Reza con lágrimas, me comentó. Pensé que era devoción, pero al recordarlo, había algo en su tono que sugería que no eran las oraciones del Corán las que repetía. Una semana antes de que regresara a casa, la encontré escribiendo en su cuaderno. Al notar mi presencia, lo cerró con rapidez. Me sonrió, pero en sus ojos había una tristeza antigua, como si supiera que el tiempo se le acababa. Laila, me dijo con voz baja, hay secretos que no son mentiras, son refugios. No comprendí. Le prometí que cuidaría de ella, sin imaginar que esa promesa me llevaría a descubrir un mundo prohibido. El día que volvió a casa, quise prepararle su habitación. Fue entonces cuando, sin querer, moví la tabla del suelo y encontré la caja de madera. Todavía recuerdo el olor a polvo y cedro, y el leve temblor de mis manos al abrirla. Dentro, la Biblia, las cartas, ese universo que rompía todas mis certezas. Esa noche, cuando fui al hospital, la miré diferente. Me senté a su lado, tomé su mano y quise preguntarle, pero no pude. Su respiración era frágil. Parecía debatirse entre dos mundos, el de mi padre, lleno de normas y deberes, y otro, más sereno, más luminoso. Días después, ella partió. Sin gritos, sin despedidas. En silencio, como había vivido. El funeral fue un rito solemne. Mi padre dirigió las oraciones, y los vecinos llenaron la casa con suspiros y frases de consuelo. Yo estaba allí, inmóvil, sintiendo que una parte de mí se había ido con ella. Mientras todos repetían las palabras del imán, en mi mente resonaban otras, las suyas: Jesús, mi alma te busca entre las sombras. Esa frase, escrita en una de las cartas, se convirtió en un eco constante. Intenté borrarla de mi memoria, pero aparecía en mis sueños, en mis silencios, en el sonido del viento que pasaba entre las cortinas. A veces me levantaba en la madrugada, tomaba la caja y la abría en secreto. Leía sus cartas a la luz de una pequeña lámpara.
Había en ellas tanto dolor, tanta esperanza, que mis lágrimas caían sin poder detenerlas. No entendía su fe, pero sí entendía su amor. Comencé a fijarme en detalles que antes me parecían insignificantes, las canciones que tarareaba mientras cocinaba, las palabras que elegía cuando hablaba de compasión, la forma en que sus ojos brillaban cuando mencionaba la palabra perdón. Todo cobraba sentido. Mi madre había vivido entre dos mundos, y el más real de ellos era el que nunca se atrevió a mostrar. Con el paso de los días, sentí que aquella caja no era una traición, sino una herencia. Una semilla que ella había dejado para mí, aunque no tuviera tiempo de decirlo en voz alta. Nunca olvidaré la última frase que encontré escrita en su cuaderno, casi borrada por el tiempo. Si algún día mi hija lee esto, sabrá que el amor de Cristo no se puede enterrar. Esas palabras marcaron el inicio de mi búsqueda, el principio del fin de todo lo que creía conocer. No lo sabía entonces, pero la fe que había creído comprender estaba a punto de transformarse en algo completamente nuevo. Después del funeral de mi madre, el silencio en casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía susurrar su nombre, cada objeto guardaba su presencia invisible. Mi padre, como era de esperarse, volvió a sus labores en la mezquita apenas terminó el luto. No derramó lágrimas. Dijo que las mujeres lloran, los hombres oran. Yo me quedé sola con una caja de secretos bajo mi cama y un corazón lleno de preguntas que no debía hacer. Cada noche, cuando el llamado a la oración resonaba desde los altavoces de la mezquita, sentía una punzada de contradicción. Había repetido las mismas oraciones desde niña, pero ahora las palabras sonaban huecas, lejanas. Algo dentro de mí quería gritar, pero no sabía en qué idioma hacerlo. Intenté continuar mi vida como si nada hubiera cambiado. Iba al hospital, atendía pacientes, sonreía cuando debía hacerlo. Pero en cuanto volvía a casa, la duda me consumía. Leía algunos versículos de la Biblia que había encontrado en la caja y, aunque no entendía todo, cada línea me tocaba de una forma que el Corán nunca había hecho. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa frase me acompañaba en el autobús, en los pasillos, incluso en mis sueños. Me sentía dividida. Una parte de mí seguía siendo la hija del imán, la enfermera respetuosa que debía honrar su apellido. La otra parte era una niña que quería saber por qué su madre había amado a Jesús en secreto. Un día, mientras preparaba la cena, mi padre me preguntó si había revisado los objetos personales de mamá. Su voz era seca, inquisitiva. Me quedé helada. Sí, mentí. Solo cosas de costura y papeles viejos. Él me miró fijamente, buscando en mis ojos alguna señal de duda. Tu madre era buena mujer, pero a veces el dolor puede confundir el alma, dijo al final, como si intuyera algo. Asentí sin hablar, mientras el corazón me latía con fuerza. Esa noche, escondí la caja en otro lugar, lejos de su alcance. Desde entonces, viví con miedo. Miedo a ser descubierta, a que mis pensamientos fueran pecado, a que mi búsqueda ofendiera a Dios. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña paz cada vez que leía las palabras de Jesús. Era como si en su voz encontrara a mi madre, como si su amor siguiera hablándome a través de esas páginas antiguas. Comencé a hacer preguntas que no podía compartir con nadie. ¿Y si el amor de Dios no dependía de la religión, sino del corazón? ¿Y si mi madre había encontrado algo más grande que las reglas? Estas dudas me perseguían incluso en el hospital, cuando atendía a los pacientes que murmuraban plegarias antes de morir. Algunos cristianos, otros musulmanes, pero el miedo en sus ojos era el mismo, y el anhelo de esperanza también. Una tarde, mientras lavaba mis manos en el lavabo del hospital, vi mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. Ya no era la Laila sumisa que solo obedecía. Había una chispa nueva en mi mirada, algo que me asustaba y me atraía a la vez. Esa noche abrí la Biblia otra vez, y mis ojos se detuvieron en una frase. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La leí en voz baja, una y otra vez, hasta que el llanto me venció. ¿Libres de qué? ¿De quién? Mi padre comenzó a notar mi distracción. Me reprendía por llegar tarde a la oración o por olvidar cubrirme completamente al salir. Sus sermones se volvían más duros, más vigilantes. Sentía que podía leer mi alma. A veces, mientras él recitaba los versos del Corán, yo recordaba las cartas de mi madre y me sentía una traidora. Una noche,
mientras nos sentábamos a cenar, me habló sin levantar la vista. Laila, recuerda que la fe es obediencia, no curiosidad. Su frase fue como una advertencia velada. No respondí, pero dentro de mí algo se reveló. Esa lucha entre el miedo y la verdad comenzó a desgarrarme. Mi mente decía que debía olvidar todo lo que había leído, pero mi corazón ya no podía regresar atrás. Con el paso de los días, la tensión en casa se volvió un peso constante sobre mis hombros. Mi padre no hablaba mucho, pero su silencio era más severo que cualquier palabra. Observaba cada uno de mis movimientos, cómo vestía, cuánto tiempo tardaba en mis oraciones, con quién hablaba. Sentía su mirada incluso cuando no estaba en la habitación, como si sospechara que algo dentro de mí había cambiado. Y tenía razón. A veces me encerraba en mi habitación bajo el pretexto de estudiar, pero en realidad abría la caja y leía una carta distinta de mi madre. En una de ellas, escribió: «No temo a la muerte, temo que mi hija nunca conozca la ternura de Cristo». Esa frase me quemó el alma. Me hizo comprender que su secreto no era rebeldía, sino amor. Un amor que no buscaba enfrentarse a nadie, sino sanar. Pero esa ternura que ella describía chocaba con todo lo que yo había aprendido. En el Islam de mi casa, Dios era majestuoso, justo, poderoso, pero lejano. Jesús, en cambio, aparecía en las cartas como alguien cercano, que lloraba, que abrazaba, que perdonaba. ¿Cómo podía ese mismo Dios tener dos rostros tan distintos? Comencé a evitar las reuniones familiares y las visitas a la mezquita. Decía que estaba cansada del trabajo, pero en verdad no soportaba oír los sermones que condenaban a los que se apartaban de la verdad. Me sentía entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. En el hospital, una compañera llamada Meriem notó mi distracción. Era una enfermera joven, de sonrisa cálida, que muchas veces hablaba de esperanza con una serenidad que me intrigaba. Un día, mientras almorzábamos en la terraza, me dijo: «Laila, últimamente pareces buscar algo, pero no sé si en el lugar correcto». Sus palabras me incomodaron. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «A veces la fe no se encuentra en los libros, sino en el corazón». Me quedé callada. No lo sabía, pero esas palabras eran casi idénticas a las que mi madre me había dicho años atrás. Esa noche, volví a casa con el alma enredada entre la culpa y la curiosidad. Abrí la Biblia y leí un pasaje donde Jesús decía: «No temas, cree solamente». Cerré los ojos y sentí un nudo en la garganta. ¿Y si de verdad no debía temer? ¿Y si el miedo que sentía era precisamente lo que me alejaba de la verdad? Sin embargo, el miedo seguía ahí. Si mi padre llegaba a descubrir las cartas, la Biblia, o siquiera mis pensamientos, todo se derrumbaría. En nuestra comunidad, abandonar la fe no era un error, era una vergüenza. La familia entera cargaría con esa mancha. Podían repudiarme, o algo peor. A veces soñaba con mi madre. En mis sueños, ella estaba en un campo cubierto de luz, con los pies descalzos y una sonrisa tranquila. Extendía su mano y me decía: «Ven, Laila». Pero cuando intentaba alcanzarla, despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado. Un amanecer, después de una noche sin dormir, bajé al patio y me senté junto al limonero que ella había plantado años atrás. El aroma del fruto maduro llenaba el aire. Recordé cómo mi madre decía que el limón curaba casi todo: la fiebre, la tristeza, el alma. En ese instante, sentí que necesitaba curar la mía. Me arrodillé sobre el suelo frío, sin saber qué hacer. No recité el Corán, no hablé en árabe clásico. Solo dije: «Dios, si tú eres el mismo al que mi madre amaba, muéstrame quién eres». Fue la primera vez que hablé con él sin seguir una fórmula. Sentí una corriente de calma, leve pero real. Cuando regresé a mi habitación, guardé la caja con más cuidado. Ya no era un objeto prohibido. Era mi punto de partida. No sabía a dónde me llevaría esa búsqueda, pero sí sabía una cosa: no podía seguir viviendo una fe heredada. Tenía que encontrar la mía. Afuera, el llamado a la oración resonó como cada día, pero esta vez no me apresuré a levantarme. Permanecí en silencio, con el corazón latiendo despacio, sabiendo que algo en mí había comenzado a despertar. Los días que siguieron a aquella oración en el patio fueron una mezcla de calma y tormenta. Por fuera, todo parecía igual: el trabajo,
las oraciones del amanecer, las comidas compartidas en silencio con mi padre. Pero por dentro, algo se había encendido. Cada palabra de las cartas de mi madre me hablaba con una claridad que no podía ignorar. Era como si su fe, oculta durante tantos años, comenzara ahora a latir dentro de mí. Una tarde, mientras atendía a una paciente cristiana en el hospital, una mujer mayor de voz dulce llamada Soraya, noté que tenía un pequeño crucifijo colgado del cuello. Al acomodarle la manta, lo toqué sin querer, y ella me miró con ternura. ¿Sabes lo que representa?, me preguntó. No supe qué responder. Mi madre también lo conocía, dije al fin, casi en un susurro. Soraya sonrió y me respondió con palabras que se clavaron en mi pecho. Entonces su oración todavía te acompaña. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto. No lo sabía, pero esa conversación sería el comienzo del cambio que marcaría toda mi vida. Los días siguientes, busqué pretextos para hablar más con Soraya. Ella no intentaba convencerme de nada, solo me escuchaba. Me hablaba de paz, de perdón, de un amor que no exigía miedo. Cada palabra suya tenía el mismo tono que las cartas de mi madre. A veces, al terminar mis turnos, pasaba por su habitación solo para oírla rezar. Cerraba los ojos y sentía una serenidad que no encontraba en ningún otro lugar. Una tarde, mientras cambiaba su suero, me pidió que le leyera algo. Saqué la Biblia que guardaba en la caja, la misma que había sido de mi madre, y la llevé conmigo al hospital, escondida bajo la bata blanca. Busqué un pasaje al azar. Era del Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Leí en voz baja, temiendo que alguien escuchara. Cuando terminé, Soraya me tomó la mano y dijo: esas fueron las últimas palabras que mi madre escuchó antes de partir. Tal vez también sean las que tu madre quiso dejarte. No pude contener las lágrimas. Me senté junto a ella y lloré, sin entender del todo por qué. Era como si el peso de años de silencio y miedo comenzara a romperse. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el cielo estaba cubierto de estrellas. Recordé las noches de mi infancia, cuando mi madre me señalaba la luna y decía: Dios te mira incluso en la oscuridad. Por primera vez, no sentí miedo de esa mirada. Sentí consuelo. Pero al llegar a casa, la realidad me golpeó. Mi padre estaba sentado en la sala, con la Biblia en sus manos. La había encontrado en mi bolso. Su rostro era una mezcla de ira y decepción. ¿De dónde sacaste esto, Laila?, preguntó con una voz tan baja que me heló la sangre. Intenté responder, pero las palabras no salían. ¿De tu madre? ¿Ella te contaminó con esto?, gritó, levantando el libro como si fuera una ofensa. No, alcancé a decir. Ella solo amaba a Dios. Calla. Su mano golpeó la mesa. Eso no es Dios, es blasfemia. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podía respirar. Por primera vez en mi vida, lo miré a los ojos y no sentí miedo, sentí tristeza. Esa noche no dormí. Sabía que todo había cambiado. La caja, las cartas, la Biblia, ya no eran solo recuerdos de mi madre. Ahora eran mi verdad. Al amanecer, tomé el libro, lo envolví en un pañuelo y lo escondí entre las ramas del limonero del patio. Si mi padre lo encontraba otra vez, tal vez lo destruiría. Pero si alguien debía conocerlo después de mí, lo hallaría allí, donde mi madre solía rezar mirando al cielo. Esa mañana, mientras escondía la Biblia entre las ramas del limonero, sentí que algo en mí se rompía definitivamente. Ya no podía fingir ser la misma. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente como un río imparable. La verdad los hará libres. Pero la libertad, descubrí, tenía un precio. Mi padre me evitó durante los días siguientes. No mencionó el libro, pero su mirada era distinta, fría, vigilante, como la de un juez que espera una confesión. En la casa, el silencio era una prisión. Las oraciones sonaban como cadenas. Yo repetía los versículos del Corán con los labios, pero mi corazón ya no respondía. En el hospital, Soraya empeoraba. Su voz era más débil, pero su paz seguía intacta. Una tarde me pidió que me acercara. Laila, susurró,
¿sabes por qué Jesús murió? Porque lo mataron, respondí, sin pensar. Sí, dijo ella, pero también porque eligió amar hasta el final. Nadie le quitó la vida, él la entregó. Esas palabras se quedaron flotando en mi mente. ¿Entregar la vida por amor, sería eso lo que mi madre entendía cuando hablaba con él en sus cartas? Cuando Soraya falleció, el hospital entero guardó silencio. Yo me quedé junto a su cama, sosteniendo su crucifijo entre los dedos. En ese momento, comprendí que la fe no era solo rezar o cumplir reglas. Era creer, incluso cuando todo te dice que no deberías. Esa noche, volví al limonero. Saqué la Biblia y la abrí al azar. Mis ojos se detuvieron en un pasaje del Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Sentí un calor recorrerme el pecho, una paz que no había sentido jamás. Me arrodillé, y sin saber cómo, empecé a hablar con él, no con miedo, sino con gratitud. Jesús, si eres real, si de verdad fuiste el Dios que amó a mi madre, enséñame a amarte también. Mientras hablaba, una brisa suave movió las hojas del limonero, y el aroma del fruto se mezcló con el aire frío. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí hogar. Pero esa paz no duró mucho. Días después, una vecina vino a advertirme que mi padre había ido a hablar con el consejo de la mezquita. Decían que su hija estaba desviada, que había sido vista con una cristiana moribunda y que se rumoreaba que guardaba libros prohibidos. El miedo me paralizó. Sabía lo que eso significaba: interrogatorios, humillación, tal vez algo peor. Esa noche, al entrar a casa, mi padre me esperaba de pie, con los ojos encendidos por la ira. ¿Qué hiciste con el libro?, preguntó sin rodeos. Lo devolví, mentí. ¿Y tú, Alma? ¿También la devolviste? Su voz era un rugido. No respondí. Por dentro, algo me decía que no debía seguir escondiéndome. Padre, dije al fin, con voz temblorosa, ¿alguna vez te has sentido lejos de Dios aunque ores cada día? Su rostro se endureció. ¿Qué clase de pregunta es esa? Dios no se aleja, solo el pecador. ¿Y si el pecador busca amor y no castigo?, pregunté sin pensar. El golpe llegó antes de que pudiera reaccionar. No fue brutal, pero sí suficiente para que mis lágrimas corrieran. Él respiraba agitado, sin mirarme. No vuelvas a pronunciar ese nombre. Ni en esta casa, ni en tu corazón, dijo, y salió cerrando la puerta con fuerza. Me quedé sola, temblando, con el alma dividida entre el miedo y la fe. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Solo sabía que ya no podía seguir ocultando lo que había descubierto. Me acerqué a la ventana, y entre las sombras, el limonero se movía suavemente. En sus ramas seguía escondido el libro. Lo miré y comprendí que no importaba lo que viniera. Esa fe, la de mi madre, la que me había alcanzado en el silencio, ya era parte de mí. Y aunque no lo sabía aún, esa misma noche marcaría el inicio de mi persecución y de mi verdadera libertad. El amanecer siguiente llegó con un silencio extraño. Los pájaros no cantaban y el aire parecía más denso que de costumbre. Me levanté temprano para ir al hospital, pero al abrir la puerta, vi a 2 hombres frente a la casa. Vestían túnicas claras y llevaban cuadernos en la mano. Eran parte del comité religioso que asesoraba a mi padre en la mezquita. As-salamu alaikum, Laila, dijo uno de ellos con una sonrisa forzada. Tu padre pidió hablar contigo. Mi corazón se encogió. Entré con las manos frías y los pasos pesados. Mi padre estaba sentado en la sala, con el semblante firme, rodeado de esos hombres. Había una Biblia sobre la mesa. No la que escondí bajo el limonero, sino otra. Una copia vieja, abierta y marcada con tinta. La encontramos en tu habitación, dijo uno de ellos. ¿Puedes explicar esto? Intenté hablar, pero mi voz se quebró. No es lo que parece. ¿Entonces qué es?, interrumpió mi padre. ¿Un juego? ¿Una traición? El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Yo veía en sus ojos algo más que ira, miedo. El miedo de perder su reputación, su autoridad, su control. Padre, solo la leí porque era de mamá, quería entenderla, dije. Tu madre fue débil, respondió, sin titubear.
Dejó que la confusión la apartara del camino. Su sentencia me atravesó el alma. Mi madre, débil, las manos que me cuidaron, los labios que me consolaron, la voz que oraba por mí cada noche. No, ella no fue débil. Fue valiente. Ella no se apartó, dije con firmeza. Ella amaba a Dios más de lo que tú puedes imaginar. La bofetada llegó antes de que terminara la frase. El sonido fue seco, el dolor inmediato. Los hombres se miraron entre sí, incómodos, pero no intervinieron. Mi padre se levantó y gritó: «No vuelvas a profanar el nombre de Dios con tus mentiras». Me ordenaron quedarme en casa. Me quitaron el teléfono y me prohibieron volver al hospital hasta que mi alma estuviera purificada. No era un castigo oficial, pero todos sabíamos lo que significaba: vigilancia, aislamiento, silencio. Las horas se volvieron eternas. Desde mi ventana veía pasar a las vecinas, algunas mirándome con compasión, otras con desprecio. El rumor ya había corrido por el barrio, la hija del imán había perdido la fe. Una noche, escuché a mi padre hablar con un vecino en el patio. «Es una vergüenza», decía él. «Si no se arrepiente, tendré que enviarla a la casa de su tío en Kairuán. Allí aprenderá disciplina». Mi corazón se detuvo. Sabía lo que significaba disciplina, castigos, aislamiento, quizás algo peor. Esa noche, recé en silencio. No al Dios que me enseñaron, sino al que mi madre amaba. Jesús, si me estás escuchando, dame fuerza. No para huir, sino para mantenerme fiel. Al día siguiente, intenté salir al hospital fingiendo que iba por medicamentos, pero uno de los hombres de la mezquita me siguió hasta la esquina. Su mirada era fría, como si vigilara a una prisionera. Durante días, viví entre la vigilancia y la oración secreta. No podía hablar con nadie. Solo en el patio, bajo el limonero, encontraba un respiro. A veces tocaba las ramas donde había escondido la Biblia y sentía que mi madre estaba ahí, protegiéndome. Una tarde, escuché pasos detrás de mí. Era Meriem, mi compañera del hospital. No sé cómo supo dónde vivía. «Leila», susurró desde la reja, «me preocupas. Te han estado vigilando». «Lo sé», respondí en voz baja. «Pero no puedo negar lo que he visto, lo que he sentido». Meriem me miró con ternura. «Jesús no te dejará sola», dijo. «Pero necesitas salir de aquí. No estás segura». Mi respiración se aceleró. Salir significaba romper definitivamente con todo, con mi padre, mi comunidad, mi apellido. Pero quedarse era desaparecer. Esa noche, mientras escuchaba el murmullo de las oraciones de mi padre al otro lado de la casa, tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la madera me hacía pensar que vendrían por mí. El miedo se mezclaba con la convicción. No podía seguir viviendo encerrada en un silencio impuesto. En algún momento de la madrugada, me levanté, abrí la ventana y miré hacia el limonero. La luna bañaba sus hojas, y la Biblia seguía allí, escondida, como una promesa. Empaqué unas pocas cosas, una muda de ropa, un poco de dinero que guardaba en una caja de té, y el cuaderno donde mi madre escribía sus cartas. No tenía un plan, solo una dirección, la casa de Meriem, quien había arriesgado mucho solo por advertirme. Esperé hasta que el llamado a la oración llenó el aire. Sabía que mi padre estaría en la mezquita. Salí sin hacer ruido, cubriéndome el rostro con un velo oscuro. Cada paso fuera de casa era un acto de fe. Cuando llegué a la calle principal, el sol comenzaba a despuntar. Las sombras se alargaban, y con ellas mi temor. De pronto, escuché una voz detrás de mí. «Laila». Me giré y vi a uno de los hombres del comité. Su expresión era de sorpresa y rabia. Corrí. Escuché cómo gritaba mi nombre, pidiendo ayuda. Mis pies apenas tocaban el suelo. Crucé calles, doblé esquinas, hasta que llegué al mercado, donde el bullicio me envolvió. Meriem me recibió con el rostro pálido. «Sabía que vendrías», dijo. «Rápido, entra». Cerró la puerta con llave. Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Pasé los días siguientes escondida en su casa. Desde la ventana veía la ciudad moverse sin saber que mi vida pendía de un hilo.
Meriem trabajaba en el turno de noche y me traía comida y noticias. Tu padre te está buscando, me dijo una tarde. Ha hablado con la policía. Dice que fuiste engañada por extranjeros. Mi cuerpo tembló. Sabía que si me encontraban, podrían internarme en algún centro religioso o casarme a la fuerza para restaurar el honor familiar. Esa noche, mientras Meriem dormía, abrí la Biblia y leí en voz baja. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era eso seguirle? ¿Renunciar a todo, incluso a mi nombre? El sonido de golpes en la puerta me arrancó del pensamiento. Era de madrugada. Meriem se levantó sobresaltada. Laila, escóndete, susurró. Corrí hacia el pequeño desván sobre la cocina y me oculté entre mantas. Escuché las voces, era mi padre. Sé que está aquí, decía con firmeza. Esa Biblia es prueba de su corrupción. No descansaré hasta traerla de vuelta. Meriem respondió con calma. No sé de qué habla, señor. No ha venido nadie. No me mientas, replicó él. Esa muchacha no tiene a dónde ir. El sonido de los pasos se fue apagando lentamente. Esperé en silencio hasta que el amanecer comenzó a colorear el cielo. Bajé despacio, con el corazón latiendo a un ritmo doloroso. No puedes quedarte aquí, dijo Meriem, con lágrimas en los ojos. Tengo una amiga en la frontera de Argelia. Ella ayuda a mujeres que necesitan empezar de nuevo. El miedo y la esperanza se entrelazaron dentro de mí. Miré por última vez la ciudad que había sido mi prisión y mi hogar. ¿Y si nunca puedo volver? Pregunté. Entonces vivirás, respondió ella. Eso ya es suficiente. Esa tarde, antes de partir, regresé una última vez al patio de mi casa. Esperé a que la calle estuviera vacía y crucé el muro trasero. Toqué el tronco del limonero, sentí la aspereza de su corteza y saqué la Biblia. La abracé contra mi pecho. Mamá, susurré, no voy a esconderlo más. El sonido lejano del llamado a la oración resonó en el aire, como un adiós. Caminé hasta la estación, con la Biblia envuelta en un pañuelo y el corazón temblando entre el miedo y la fe. No sabía qué me esperaba, pero en mi interior, una voz suave repetía lo mismo una y otra vez. No temas, yo estoy contigo. Y con esa certeza, crucé la línea invisible entre el pasado y el nuevo camino que Dios tenía preparado para mí. El autobús salió de Sfax al amanecer, con el sonido del motor mezclándose con mis latidos. Me senté junto a la ventana, mirando cómo los edificios quedaban atrás, como la ciudad que conocía se desvanecía entre el polvo del camino. Llevaba el velo puesto, el rostro cubierto y la Biblia escondida bajo mi abrigo. No sabía si llegaría a Argelia, pero cada kilómetro me parecía un paso hacia la libertad o hacia el abismo. Meriem me había entregado un papel con un nombre, Nadia Manson, una mujer cristiana que ayudaba a refugiadas. Ella sabrá qué hacer, me había dicho. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que ese pequeño trozo de tinta era todo lo que me quedaba. Durante el viaje, recordaba las palabras de mi madre, el amor de Cristo no se puede enterrar. Las repetía como un mantra. No sabía cómo vivir esa fe, ni siquiera cómo nombrarla, pero ya no podía negarla. En la frontera, el autobús se detuvo para revisión. Los agentes subieron revisando documentos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Cuando llegó mi turno, mostré mi identificación. El guardia la miró, luego me observó fijamente. ¿Viajas sola?, preguntó. Voy a visitar a una prima, mentí. Me sostuvo la mirada por unos segundos eternos, luego asintió y siguió adelante. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. Había pasado. Llegué al pequeño pueblo fronterizo al caer la tarde. El sol se hundía tras las dunas y el aire olía a pan recién hecho y tierra caliente. Encontré la dirección que Meriem me había dado, una casa sencilla, con una puerta azul descolorida. Toqué suavemente. Una mujer de unos 40 años abrió. Tenía el rostro amable, pero los ojos cansados. ¿Laila?, preguntó. Asentí. Pasa. Aquí estás a salvo. Dentro de la casa había otras mujeres, algunas con niños. Todas con historias en los ojos,
todas marcadas por la misma palabra, huida. Nadia me ofreció agua y pan. Aquí nadie te preguntará en qué crees, me dijo. Pero si alguna vez quieres hablar, yo escucharé. Esa noche, dormí en una colchoneta junto a la ventana. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo vibrar las cortinas. No podía dormir. Me arrodillé, saqué la Biblia del pañuelo y la abrí al azar. Mis ojos se detuvieron en un pasaje. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Comencé a llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de reconocimiento. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Allí, en una casa sencilla, rodeada de mujeres que habían perdido todo, comprendí lo que mi madre había sentido, la fe como refugio, no como prisión. A la mañana siguiente, Nadia me invitó a acompañarla al mercado. En el camino, me habló de su vida, de cómo había sido rechazada por su familia al seguir a Cristo, pero también de cómo había encontrado una nueva familia en la fe. El costo es alto, Laila, me dijo. Pero el amor que recibes lo supera todo. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Quise responder, pero antes de hacerlo escuchamos gritos en la calle. Un grupo de hombres discutía frente a la tienda. En sus manos, uno sostenía una foto. Mi foto. El miedo me paralizó. Me escondí tras un puesto de frutas mientras Nadia me tomaba del brazo. Tienen contactos en la policía, susurró. No puedes quedarte aquí. El corazón me golpeaba el pecho. Todo mi cuerpo temblaba. Había huido de casa, cruzado una frontera, y aún así la sombra de mi padre me alcanzaba. Nadia me llevó de vuelta corriendo. Dentro, me dijo con firmeza. Tendrás que seguir más lejos. Conozco a un pastor que puede ayudarte a llegar a Europa. Allí podrás comenzar de nuevo. Europa, esa palabra me sonó lejana, irreal. Pero no había alternativa. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, me arrodillé una vez más. Jesús, dije entre sollozos, si este es tu camino, dame fuerzas para seguirlo. No quiero escapar solo del miedo, quiero encontrarte. Al abrir los ojos, sentí una paz que no venía del mundo. Y supe, sin dudas, que había llegado el punto en el que mi fe ya no dependía de la historia de mi madre, sino de la mía. Esa madrugada partimos hacia el norte en una camioneta vieja. Éramos 6 mujeres, cada una con un pasado roto, cada una llevando su propio silencio. Nadia se despidió de mí con un abrazo largo, sus ojos brillaban con algo más que compasión, era fe. No olvides quién te salvó, Laila, me dijo. No fuiste tú la que corrió, fue Dios quien te abrió el camino. Atravesamos horas de desierto, campos secos, y aldeas donde nadie preguntaba nombres. El conductor hablaba poco. Solo decía, sigan calladas. Yo miraba por la ventana los horizontes infinitos y pensaba en mi madre. En cómo había vivido toda su vida en la misma casa, escondiendo su amor por Jesús, y cómo ese amor ahora me estaba llevando más allá de las fronteras. Durante el viaje, una de las mujeres, llamada Samira, me preguntó: ¿por qué huyes? Porque busco la verdad, respondí. Ella me miró con ternura. Entonces no huyes. Caminas hacia ella. Sus palabras se me quedaron grabadas. Después de casi 2 días, llegamos a un puerto pequeño, lleno de olor a pescado y a sal. El mar se extendía frente a nosotras, inmenso, casi dorado bajo el sol. Una embarcación esperaba oculta entre los muelles. El capitán, un hombre de barba gris, nos ordenó subir sin hablar. Yo llevaba la Biblia envuelta en el pañuelo de mi madre, pegada al pecho. La noche cayó sobre el mar. Las olas golpeaban la madera del bote, y cada sonido parecía un latido gigante. Algunas mujeres lloraban en silencio, otras rezaban. Yo me quedé mirando el horizonte, preguntándome si sobreviviríamos. De pronto, el motor se detuvo. El capitán maldijo entre dientes. La corriente nos arrastraba. El viento se levantó con furia, y el cielo se llenó de relámpagos. El miedo me paralizó. Pensé en mi padre, en la mezquita, en mi vida anterior. ¿Y si muero aquí?, me dije. ¿Habrá valido la pena? Entonces, entre el ruido de las olas, escuché una voz interior, suave pero firme. No temas, Laila.
Yo estoy contigo. No era imaginación. Era la misma frase que había leído tantas veces. Me arrodillé sobre el suelo mojado, y por primera vez en mi vida, oré con todo mi corazón. Jesús, si eres quien dices ser, si de verdad escuchas, no me dejes morir sin conocerte. El viento rugía, el agua salpicaba mi rostro, pero dentro de mí se encendió algo, una calma extraña, profunda. Cerré los ojos y sentí como si alguien me abrazara desde dentro. En medio de la tormenta, tuve la certeza de que no estaba sola. Horas después, el mar se tranquilizó. El motor volvió a encender. Nadie hablaba, solo respirábamos con alivio. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, el mar brilló como oro líquido. Apreté la Biblia contra mi pecho y susurré: «Gracias». Al llegar a la costa, un grupo de voluntarios cristianos nos esperaba. Nos llevaron a un centro de refugiados cerca de Marsella. Me dieron ropa limpia, comida caliente y un lugar para dormir. Todo era nuevo, abrumador. Esa noche, cuando cerré los ojos, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era solo la hija de un imán. Ya no era una fugitiva. Era una mujer que había encontrado la fe viva en medio del mar. Los días siguientes fueron de aprendizaje. Conocí personas que oraban sin miedo, que hablaban de Dios como de un amigo. En sus rostros había una luz que yo reconocía, la misma que había visto en los ojos de mi madre. Un domingo, durante un pequeño servicio en una iglesia sencilla, escuché un himno que decía: «Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay oscuridad, Él trae luz». Y allí, rodeada de desconocidos, levanté mis manos por primera vez. No para cumplir un ritual, sino para rendirme. Sentí lágrimas correr por mis mejillas, pero eran de alegría. «Jesús», susurré, «ya no busco huir. Solo quiero seguirte». En ese instante, entendí que mi punto de virada no fue escapar del miedo, sino descubrir que el amor que mi madre guardó en secreto, ahora vivía en mí. Los primeros meses en Marsella fueron un despertar. Vivía en un centro de refugiados administrado por una pequeña iglesia evangélica. Cada día era una lección nueva, no solo de idioma o costumbres, sino del corazón. Por primera vez, podía hablar del nombre de Jesús sin temor. Aún así, me costaba pronunciarlo en voz alta. Era como si mis labios aún llevaran el peso de los años de silencio. El pastor del lugar, un hombre de cabello blanco llamado Michel, tenía una forma de hablar que me recordaba a mi madre, suave, pero llena de convicción. No intentaba imponer nada, solo contaba historias del Evangelio con una sencillez que me conmovía. Un día, durante una reunión pequeña, leyó un pasaje que decía: «El que haya dejado casa, hermanos o padre por causa de mí, recibirá 100 veces más». Sus palabras me atravesaron. Me vi reflejada en esa promesa. Yo había dejado todo, mi hogar, mi país, mi nombre. Pero en ese lugar humilde, rodeada de personas de diferentes naciones, sentí que estaba recibiendo algo mucho mayor, una familia espiritual. Empecé a ayudar en el centro. Cuidaba a mujeres que llegaban después de huir de matrimonios forzados o persecuciones. Algunas no sabían leer, otras tenían heridas más profundas que las físicas. Yo las escuchaba, las atendía, les enseñaba a vendar heridas, y, poco a poco, les hablaba del consuelo que había encontrado. No mencionaba religión, solo amor. El mismo amor que mi madre había escrito en sus cartas. Una tarde, mientras preparábamos té, una joven siria llamada Rania me preguntó: «¿Por qué sonríes tanto, si también perdiste todo?». «Porque descubrí que no lo perdí», le respondí. «Solo cambió de lugar». Ella me miró confundida, y yo sonreí. Era difícil explicar cómo el dolor podía convertirse en algo que da vida. Pero lo veía cada día, en mis propias cicatrices, en las lágrimas de otras mujeres, en la fe que florecía donde antes solo había miedo. Cada domingo asistía a los cultos de la iglesia. Al principio me quedaba al fondo, observando. Me sentía fuera de lugar entre tantas personas que cantaban con libertad. Pero poco a poco, las palabras de las canciones comenzaron a sentirse mías. «Libre soy», decían. Y cada vez que lo repetían, sentía que una cadena invisible se rompía dentro de mí. Una noche, mientras orábamos, sentí un impulso que no pude contener. Pedí hablar.
Tenía miedo, las manos me temblaban, pero Mitchell asintió con una sonrisa. Hermana Laila, el espíritu te está moviendo, dijo. Me levanté y conté mi historia por primera vez. Desde la infancia en Túnez hasta el día en que encontré la Biblia bajo la cama de mi madre. Nadie respiraba. Algunos lloraban. Cuando terminé, sentí un silencio tan profundo que parecía sagrado. Tu madre fue sembradora de fe, dijo Mitchell. Y tú eres su cosecha. Esa frase cambió algo en mí. Por primera vez, entendí que su fe no murió oculta, había pasado a mí como una llama que el viento no pudo apagar. A partir de ese día, comencé a escribir. Llenaba cuadernos con oraciones, recuerdos, y fragmentos de las cartas de mi madre. Era mi forma de sanar, de darle voz a las palabras que ella nunca pudo decir en público. Un día, el pastor me pidió traducir esas cartas al francés. Dijo que podrían ayudar a otras mujeres perseguidas. Dudé, pero acepté. Pasé noches enteras escribiendo a la luz de una lámpara, sintiendo que cada frase era un puente entre el pasado y el presente. Mientras traducía, leí una línea que nunca había notado. Jesús, haz que el amor que me diste alcance a mi hija, aunque yo ya no esté. Me quedé inmóvil. Las lágrimas me nublaron la vista. Esa oración se había cumplido. Su fe me había encontrado, a través del tiempo, del miedo y de la distancia. Aquella noche, me arrodillé junto a la ventana del centro, con la Biblia abierta sobre mis rodillas, y susurré. Gracias, mamá. Gracias, Jesús. El resplandor de la luna iluminaba las páginas, y supe que lo que había comenzado como una huida, se había convertido en mi misión. Con el paso de los meses, mi vida empezó a tomar un ritmo nuevo, uno que ya no estaba marcado por el miedo, sino por propósito. En el centro de refugiados, cada día se convertía en una oportunidad para compartir esperanza. Me sorprendía verme consolando a otras mujeres con las mismas palabras que antes me costaban creer. A veces pensaba, si mi madre me viera ahora, y una sonrisa se me escapaba sin querer. El pastor Mitchell comenzó a confiarme más responsabilidades. Me pidió coordinar un pequeño grupo de apoyo para mujeres recién llegadas. Al principio dudé. No sé si tengo la fuerza, le dije. Él respondió con su serenidad habitual. No necesitas fuerza, solo amor. El resto, Dios lo hace. Acepté. Cada reunión era un milagro. Mujeres de distintos países, Sudán, Siria, Afganistán, Marruecos, compartían sus heridas, sus pérdidas, sus sueños. Algunas aún no conocían a Cristo, pero todas necesitaban consuelo. Yo les hablaba de un Dios que no castiga, sino que abraza, de un amor que no se impone, sino que espera. Una tarde, Rania, la joven siria, se acercó a mí con lágrimas. Laila, ayer soñé con una luz que me decía que no estoy sola. Le sonreí. Esa luz tiene nombre. Ella bajó la mirada. Jesús. Asentí. Y la abracé. Fue el primer fruto visible de mi fe. No era solo mi transformación, era el inicio de muchas más. El día que decidí bautizarme fue uno de los más intensos de mi vida. No por miedo, sino por gratitud. El pastor Mitchell me preguntó si quería usar mi nombre original o uno nuevo. Pensé por un momento y respondí. Mi madre me llamó Laila. Ese nombre fue su oración. Lo llevaré conmigo. El agua estaba fría, pero cuando salí del pequeño estanque, sentí que mi corazón ardía con un fuego suave, como si Dios mismo hubiera susurrado sobre mi alma. La comunidad aplaudió, y yo lloré sin contenerme. Era como nacer de nuevo. A partir de ese día, algo cambió en mí. Dejé de esconder mi historia. Comencé a escribir artículos breves para una revista cristiana que circulaba entre comunidades de migrantes. Mi testimonio viajaba más lejos de lo que imaginaba. Un día recibí una carta desde Italia. Leí su historia. Yo también encontré una Biblia escondida. Ahora entiendo que Dios nunca deja de buscar a los suyos. Esa carta me hizo llorar. Me di cuenta de que lo que mi madre había vivido en secreto ahora era luz para otros. Su fe, su silencio, su amor, todo había tenido un propósito. Un domingo, después del servicio, Mitchell me pidió que compartiera un mensaje breve. Me temblaban las manos, pero subí al pequeño altar.
miré a la congregación y dije: durante mucho tiempo pensé que mi madre me había dejado sola. Pero hoy entiendo que ella me dejó algo más grande que su presencia, me dejó su fe. Esa fe cruzó desiertos, tormentas y fronteras. Y si están aquí hoy, es porque ese mismo amor también los alcanzó a ustedes. Hubo silencio. Luego, una mujer al fondo comenzó a aplaudir. Y poco a poco, todos se unieron. No era un aplauso para mí, sino para el Dios que había tomado mi historia y la había convertido en testimonio. Esa noche, mientras regresaba a mi habitación, abrí el cuaderno de mi madre una vez más. En la última página, escrita con su letra temblorosa, decía: si algún día mi hija camina con Jesús, sabré que no viví en vano. Cerré el cuaderno con lágrimas y sonreí. Viviste bien, mamá. Muy bien. Afuera, el viento movía las hojas del árbol frente al edificio, y por un momento me pareció oír su voz entre el murmullo del aire. El amor de Cristo no se puede enterrar. Y entendí que, a través de mi vida, esa verdad seguiría viva. Han pasado 5 años desde aquel amanecer en que crucé el mar con una Biblia escondida entre mis brazos. A veces me despierto con el sonido de las olas en mi memoria, y recuerdo que allí, entre el miedo y la tormenta, fue donde verdaderamente nací. Vivo en un pequeño pueblo del sur de Francia, cerca del Mediterráneo. El aire huele a lavanda y a pan recién horneado. Trabajo como enfermera en una clínica comunitaria, ayudando a personas migrantes que, como yo, dejaron su hogar buscando libertad. Cada día es un recordatorio de que la fe no se mide por el lugar donde estás, sino por el amor que das. Mi vida ha cambiado por completo, pero algunas cosas permanecen. Todavía conservo el cuaderno de mi madre, con las cartas que escribió a Jesús. Está un poco desgastado por el tiempo, con las esquinas dobladas y las manchas de mis lágrimas. Pero para mí, es un tesoro. A veces lo abro y leo su letra suave, como si volviera a escuchar su voz. Un domingo reciente, mientras el sol se filtraba por las vidrieras de la iglesia, el pastor Michel me pidió que compartiera un breve mensaje con la congregación. Respiré hondo y, mirando los rostros frente a mí, dije: hace años encontré una Biblia escondida bajo la cama de mi madre. Al principio pensé que era un error, una traición. Pero esa Biblia no me alejó de mi familia, me acercó al corazón de Dios. Porque detrás de esas páginas, descubrí que el amor verdadero no se impone ni se grita. Se siembra en silencio, como una semilla que florece en el tiempo justo. Vi lágrimas en los ojos de algunos. En otros, sonrisas. Entonces añadí: mi madre nunca pudo confesar su fe en voz alta. Pero hoy, yo puedo hacerlo por ella. Y si hay alguien aquí que vive escondiendo su fe, quiero decirle algo: no está solo. Jesús no se avergüenza de los que le buscan en secreto. Él conoce tus noches, tus dudas, tus lágrimas, y te ama igual. La iglesia guardó silencio. Y en ese silencio, sentí la misma paz que aquella noche en el mar. Supe que las palabras no eran mías, eran las de mi madre, las de todas las mujeres que amaron en secreto, las de todos los que un día fueron perseguidos por creer. Después del servicio, una mujer de Argelia se acercó con los ojos llenos de emoción. Laila, me dijo, yo también crecí en una casa como la tuya. Encontré una Biblia hace poco, y tengo miedo. Tomé sus manos y respondí con suavidad: no tengas miedo. Lo mismo que me salvó a mí puede salvarte a ti. Jesús no llega para destruir lo que somos, sino para darnos vida. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela junto al cuaderno de mi madre. La luz iluminó las páginas amarillentas y la frase que lo había comenzado todo. Jesús, mi alma te busca entre las sombras. Sonreí, porque ya no había sombras. La oscuridad que me rodeó por tantos años se había convertido en claridad. Entendí que el amor de Cristo no es un secreto para esconder, sino una verdad para compartir. Hoy sueño con regresar algún día a Túnez. No para desafiar a mi padre, sino para abrazarlo. A veces me imagino entrando en la vieja casa, tocando el limonero del patio, y dejando una nueva Biblia bajo la cama donde todo empezó. Una Biblia abierta, no escondida. Tal vez él nunca la lea. Pero tal vez, como ocurrió conmigo, la encuentre a alguien más, alguien que necesite descubrir que Dios no vive en los templos ni en las reglas, sino en el amor que transforma. Mientras tanto, sigo escribiendo.
mis cuadernos ya no son solo oraciones, son testimonios. Historias de mujeres que encontraron a Jesús en los lugares más inesperados, en cárceles, en desiertos, en hospitales, en barcos. Cada vez que una de ellas se atreve a creer, siento que mi madre sonríe desde el cielo. Y yo también sonrío, porque entendí el propósito de su silencio. Ella no ocultó su fe por miedo, sino porque sabía que, algún día, alguien la contaría en voz alta. Hoy soy esa voz. Jesús cambió mi historia. Me dio libertad, perdón y propósito. Si estás escuchando esto y alguna vez te sentiste atrapado entre lo que te enseñaron y lo que tu corazón te susurra, quiero decirte algo, no ignores esa voz. Es el mismo amor que me buscó a mí, el mismo que tocó a mi madre en su lecho de dolor. Porque Jesús revela la verdad oculta. Y cuando esa verdad llega, nada puede volver a ser igual. Paloma comenta a Baiso. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Jesús revela la verdad oculta. Cursor blanco con forma de mano hacia la izquierda. Para declarar que su luz también puede brillar nos lugares maíz escondidos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este testimonio y ayuda a que más personas conozcan que el amor de Cristo puede transformar incluso el silencio más profundo.